Llegó el momento de comenzar con nuestro informe exclusivo sobre un plan militar estadounidense para una invasión a México. Nuestro Pablo Gato obtuvo documentos en su momento ultra secretos. ¿Se imagina un desembarco militar estadounidense en playas como las de Acapulco o Veracruz? ¿Una sangrienta invasión a México? No, no es asunto de novela. Es parte del llamado Plan Verde que el noticiero Telemundo obtuvo en exclusiva. Es un operativo del Departamento de Defensa de Estados Unidos donde se planea al detalle la invasión del país azteca. El plan se realizó en 1927 y siguió actualizándose como mínimo hasta 1947, 2 años después de la Segunda Guerra Mundial. El plan era tan serio que hasta incluye una carta del presidente estadounidense donde se autorizaba la invasión. Solo faltaba la firma. Los documentos indican que Washington estaba extremadamente preocupado por su frontera sur. México estaba involucrado en intrigas contra los Estados Unidos. Su gobierno estaba influenciado por propagandistas rusos. El país estaba sumido en desórdenes internos, incluyendo revueltas políticas y religiosas. Una continuación de esas condiciones era una amenaza para el bienestar de los Estados Unidos y eso exigía una intervención, dice una de las versiones iniciales del Plan Verde. El doctor Enrique Plasencia de la Universidad Autónoma de México dice que en realidad la situación sí era turbulenta. Permanecía el país con múltiples rebeliones. El presidente Carranza no tenía los instrumentos necesarios para tener el control del país. El plan inicial se refería a toda la época durante y después de la Revolución Mexicana de Pancho Villa y Emiliano Zapata. La segunda y quizás mayor preocupación para Washington era otra, que Alemania y Japón se aliaran con México durante la Segunda Guerra Mundial para atacar a los Estados Unidos. Washington sospechaba que Japón tenía una base naval en Magdalena, Baja California, y que el Imperio Nipón quería invadir la costa oeste de los Estados Unidos. También que la Alemania nazi iba a proveer armas y entrenamiento a mexicanos a través de sus submarinos para que atacaran la frontera. Se ha puesto poco énfasis en que ese peligro fue real y que fue real el peligro de que agentes alemanes, agentes japoneses se infiltraran y provocaran sabotajes. Washington también temía que los alemanes destruyeran el canal de Panamá con aviones traídos de contrabando. Pero la Casa Blanca tenía un interés muy especial en México, su petróleo. En esa época, México producía una tercera parte de todo el petróleo mundial. El Pentágono estaba realmente preocupado ante la posibilidad de que los alemanes sabotearan esos pozos. Los campos de petróleo mexicanos son esenciales para el éxito de la guerra, tanto para la Armada estadounidense como para la británica, detalla el Plan Verde. Washington pensaba que sin ese petróleo su ejército se paralizaría en la Segunda Guerra Mundial. El informe se complementa con un análisis de un departamento técnico del Congreso que ya no existe. Esos análisis indican que si finalmente se hubiese realizado la invasión, el Pentágono tendría que haber enviado a decenas de miles de soldados a México y no a los campos de batalla en Europa. ¿La reacción del Pentágono? Nosotros no hablamos de nuestras operaciones. Además, no tengo tiempo para hablar de eso. Tengo cosas más importantes que hacer, dijo su portavoz, sin aclarar si el plan aún está vigente. El Ejecutivo mexicano, pese a numerosos pedidos, tampoco quiso hacer comentarios y delegó en un instituto histórico. Según ellos, la invasión nunca se produjo por las órdenes que recibieron las tropas mexicanas. Desmantelar las instalaciones petroleras e incendiar los pozos. Y no dejarle a los marines, sino pozos incendiados y territorio completamente desmantelado. ¿Cuánto tiempo has llevado trabajando en esta investigación, Pablo? Varias semanas, tanto aquí como en Washington, como en México, perdón. Aquí tenemos básicamente el plan, son miles de páginas. Pedro, esta es tan solo una pequeña parte. Los historiadores con los que hemos hablado para esta serie dicen que esto es básicamente una mina de oro porque pueden comprender mucho mejor toda aquella época histórica. Y lo más importante, Pedro, mañana hay una parte fascinante, es la operación militar en sí. Vamos a explicar cómo se hubiera derrocado al gobierno mexicano, vamos a explicar qué ciudades y por qué se hubieran tomado, vamos a explicar a dónde y cómo irían los prisioneros mexicanos de guerra. El plan lo dice claramente, la invasión estadounidense a México sería rápida y con un uso aplastante de la fuerza. El llamado Plan Verde indica que el objetivo era quebrar cuanto antes el espíritu de lucha de los mexicanos. El coronel retirado Lawrence Tracy tiene una gran experiencia en Latinoamérica y dice que el plan le ha impresionado porque no deja ningún cabo suelto. Estoy un poquito sorprendido a verlo por la primera vez, que tan detallado y también que tan similar más o menos a planes que existen actualmente en el Pentágono, no por México, pero por varios países. La forma no ha cambiado mucho.
El plan está en documentos del gobierno estadounidense, en su momento ultra secreto. El llamado Primer Ejército sería embarcado en Nueva York e inmediatamente viajaría hacia el sur. En las costas de México se dividiría en dos. Uno desembarcaría en Tampico y el otro en Veracruz. Al mismo tiempo, el llamado Cuarto Ejército saldría por mar de San Francisco. Este grupo expedicionario también se dividiría en dos. El primero desembarcaría en Mazatlán y el segundo en Acapulco. Luego, los dos ejércitos se unirían y marcharían juntos hacia la capital mexicana. Los documentos, preparados y actualizados entre 1927 y el 47, indican que la toma de la capital era vital. Ocupación militar de la Ciudad de México y control del gobierno federal mexicano para forzar el establecimiento en México de un gobierno federal en armonía con los intereses de los Estados Unidos, dice el plan militar. Todo el gobierno mexicano sería destituido y se declararía un gobierno militar para todo el país. La otra gran prioridad era capturar de inmediato los pozos de petróleo mexicanos, en especial los de Tampico. El Pentágono utilizaría unos 120.000 hombres y pensaba que se enfrentaría a una fuerza de unos 80.000 soldados mexicanos. La frontera estaría custodiada por la Guardia Nacional. Si la situación se complicaba, el llamado Tercer Ejército, esperando en la frontera, bajaría rápidamente desde el norte ocupando todo el territorio hasta llegar a la capital. Washington era perfectamente consciente de la reacción que se originaría en México a una invasión militar por parte de los Estados Unidos. Aquí nadie se engañaba. El plan asumía que en México la respuesta sería clara. La intervención estadounidense unificaría a todos los mexicanos contra el invasor, una resistencia generalizada, detalla el plan. Y no solo eso, sino que pensaban que México podría recibir ayuda militar de otros países latinoamericanos. Ante eso, los militares estadounidenses estaban dispuestos a continuar su marcha hacia el sur, sin especificar el fin del recorrido. El Pentágono, entonces llamado Departamento de Guerra, pensaba que el ejército mexicano sería derrotado con facilidad, pero temían una guerra de guerrillas contra sus fuerzas que golpearan especialmente la frontera o incluso que entraran en los Estados Unidos. Muy lógico, muy lógico. Podemos ver lo que está pasando hoy día en Irak. El plan incluía internar en centros especiales a los mexicanos, llamados enemigos, que vivieran en Alaska, Puerto Rico, Hawái y la zona del Canal. ¿Y los prisioneros de guerra? Todos los prisioneros de guerra evacuados serán internados en Fort Meade, en Dakota del Sur, afirma el Plan Verde. El Pentágono reconoce en el plan que los agregados militares en la embajada estadounidense en México viajaron durante 10 años de norte a sur y de este a oeste del país, recopilando datos para realizar el plan de invasión. Los gobiernos estadounidense y mexicano no quisieron hacer comentarios sobre el tema. Era un plan militar estadounidense para invadir México e incluye comentarios muy despectivos sobre los mexicanos y su ejército. El soldado mexicano es indio o parte indio reclutado de las clases más duras y bajas del país. Por lo tanto, como podría esperarse y por su propia voluntad, no ha tomado gran interés u orgullo en su apariencia personal, dicen los analistas en el documento. Eso es parte del llamado Plan Verde, un plan de invasión a México ideado por el Departamento de Defensa en 1927 y actualizado hasta después de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo, entre otras cosas, era controlar sus campos de petróleo, pero también evitar que países enemigos pudieran utilizar México como base contra Estados Unidos. Siempre en referencia al militar mexicano, el informe añade: pobre demonio, mal vestido, mal nutrido, abusado, listo a matar o ser matado, mal pagado, mal instruido, mal armado, sin porvenir, destinado a la ruina. Nos da lástima pensar en su suerte miserable. El historiador mexicano Isidro Morales de la American University de Washington dice que no le extraña leer esos calificativos en aquellos años. Recuerda que una de las razones por la cual se justificó la invasión a México en 47 es porque los mexicanos éramos incapaces de gobernarnos, que los mexicanos no teníamos la tradición de la democracia, que los americanos son los que tienen la verdadera tradición de la democracia y que entonces ellos tenían todo el derecho de expandirla en México y en el resto de las Américas. El informe también dice que el militar mexicano es un pobre tirador, que está muy atrasado en cuestiones técnicas y que no cuida bien su equipo. Pero los analistas militares estadounidenses también tenían cosas positivas que decir del soldado mexicano, concretamente su valor en el campo de batalla. El soldado mexicano es valiente y un luchador persistente, aguanta todas las dificultades, dice el informe, aunque son muchos más los comentarios claramente ofensivos. Por ejemplo, un oficial estadounidense espiando la ruta de la invasión afirma con respecto a los mexicanos: el carácter traicionero de esa gente, notoriamente no confiable, y malas personas. Pero este historiador dice que esa no era la visión de la administración estadounidense, sino solo de los militares que redactaron el Plan Verde. Estos documentos reflejan lo que hoy llamaríamos halcones, ¿no? Los halcones de la época hacia México, que era la línea dura, hay que intervenir, en fin, ¿no? Y lo que ganó fue la diplomacia. El historiador añade que la relación entre los dos países ha cambiado mucho y que ahora son estrechos socios. Y también que hay que poner esa época en perspectiva, cuando el racismo era política oficial en Estados Unidos con sus propios ciudadanos.